Entonces seguimos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre Celestial, gracias por este día. Te pido que nos des entendimiento espiritual de estas palabras, de estas verdades, de tal manera que más allá de lo intelectual, toque profundamente nuestros corazones por tu Espíritu, a donde las palabras humanas y la persuasión humana no puede llegar, sino solamente tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces acá Juan comenzó hablando del Hijo de Dios eterno, el gran yo soy que existía antes de la creación, antes del espacio-tiempo, que creó todas las cosas que existen y que es la única salvación de la humanidad para que crean en Él. Y entonces en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, eso es lo más, digamos, trágico que pudiéramos escuchar. Lo más trágico es que Dios, creador de todas las cosas, Jesucristo, vino al mundo, el mismo creador de cada ser humano, cada persona que está viva, y le rechazan. Eso es lo más trágico, lo más increíble que podríamos escuchar, pero eso es lo que pasa. Eso es el estado de la humanidad. El estado de la humanidad es en sus delitos y pecados y rechaza a Cristo, rechaza a Dios. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay algunos que no le rechazan a Cristo. Y sabemos que cuando Cristo vino acá en la tierra, caminó como con huesos, con carnes. Y nació de la Virgen María, lloró, caminó, aprendió como cualquier ser humano. Y era Dios. Ahí Cristo era Dios. Ahí algunos creyeron. Algunos creyeron en Cristo. Pero, ¿cuál es el propósito de Juan? Es ese el propósito de Juan, es que crean en el Mesías, crean en que Cristo es Dios, el único que salva a la humanidad. Y acá se divide la humanidad en dos tipos de personas. Los que reciben a Cristo y los que rechazan a Cristo. Eso es dos tipos de personas. Los que son hijos de Dios que reciben y los que rechazan, que son esclavos del pecado, hijos del diablo. La Iglesia Católica dice que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. Enseña que solo los que creen en Cristo como su Salvador son hijos de Dios. Los otros son esclavos del pecado, son hijos del diablo. Vemos eso en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, en el versículo 34, Cristo habla. En el versículo 34 al versículo 38. ¿Alguien quiere leer? Bueno. Josías, perdón. Hay mucho bien. Que toda
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Así es. Entonces, está el hijo, está el esclavo. ¿Y de qué padre habla en el versículo 38? Habla de Satanás, porque en el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces ahí está hablando del padre, habla que algunos son hijos del diablo. El padre es el diablo y ellos son esclavos. Y después hay otros que son hijos de Dios, que son hijos de Dios, y estos son los que son creyentes, como vemos en el capítulo 1 de Juan. Entonces la pregunta es: ¿en qué grupo estoy yo? ¿Yo soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? ¿Soy uno que rechaza a Cristo o soy uno que acepta a Cristo, que recibe a Cristo por fe? Entonces, para saber esto, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de los hijos de Dios? ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? Vemos, no sé, en la televisión o en las películas que para ver, a veces hacen un test de ADN para saber si el padre es uno o el padre es el otro. Hay casos de hijos que hicieron una prueba de ADN, no DNI, ADN, y había sido que los que le criaron nunca fueron los padres verdaderos, pero de sangre, ¿no? De ADN. Pero, ¿cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios? Bueno, acá describe a los hijos de Dios. Vamos a comenzar con el versículo 13. En el versículo 13, capítulo 1 de San Juan, describiendo a un hijo de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay una diferencia totalmente. El Dios engendrando a sus hijos, dando el nuevo nacimiento, que el ser humano naciendo de carne y sangre. El nacimiento nuevo que Dios da al Hijo de Dios es un nacimiento espiritual. Por eso va a detallar más esto en Juan capítulo 3 al hablar a Nicodemo, y le va a decir en el versículo 6 del capítulo 3. ¿Alguien quiere leer el versículo 5 al 8 de Juan capítulo 3? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Y no es el nacimiento de sangre, como dice acá en el versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, por yo ser del linaje judío, de la tribu de Benjamín, o por yo ser hijo de un misionero, o por uno ser hijo de una tribu, no sé, que va a la iglesia, o una familia que va a la iglesia, o cualquier otra linaje de sangre, por ser, no sé, del linaje noble
digamos, de Dinamarca y heredero del trono. Eso no tiene nada que ver el linaje y la nobleza. ¿Quiénes fueron mis padres? No tiene nada que ver. Es un nacimiento espiritual. Puede ser la persona más pobre del mundo y no tiene nada que ver con Israel. No es judío, no es de la descendencia de Cristo. Igualmente esta persona puede ser engendrado. ¿Por qué? El nuevo nacimiento de Dios no es de carne, no es de sangre, no es tu linaje de sangre. Hay muchos. Vemos el ejemplo del Antiguo Testamento que muchos reyes piadosos tuvieron hijos horribles. Y ¿saben qué? Uno de los peores reyes que hubo en Judá, creo que es Judá o Israel, tengo que estudiar más historia de la historia del Antiguo Testamento. Uno de los peores reyes tuvo uno de los mejores reyes. O sea, Josías tuvo uno de los peores. Justo mi hermano está acá que se llama Josías. Josías fue uno de los mejores reyes que hubo. Y su padre fue uno de los peores reyes. Así que no importa la sangre, el linaje de sangre, no importa quiénes sos. El nuevo nacimiento no es por tu linaje, es por el Espíritu Santo. No es de carne ni sangre. Y acá dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Justamente acá hace alusión a los deseos, a la voluntad del deseo humano. Entonces, porque uno tenga el deseo de tener un hijo, o porque uno tenga el deseo de que uno se convierta, eso en realidad no es lo que convierte a otra persona, porque no es la voluntad del hombre, ni mi propia voluntad, ni es yo decir, yo me salvo a mí mismo porque yo creo por mi propia decisión, porque yo decido y vos, Dios, no tenés nada que ver porque es mi voluntad. No, el nuevo nacimiento provocado por Dios es un acto sobrenatural de Dios solamente, y el hombre no lleva la gloria ni siquiera de la fe, porque para creer primero necesitamos ser engendrados por Dios. Necesitamos nacer de vuelta para tener la capacidad de creer. Porque solamente por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos, naciendo de nuevo, podemos ver la gloria de Cristo y del Evangelio. Ese es el llamado para que nosotros seamos justificados por la fe. Justamente papá estaba diciendo ese versículo de Romanos capítulo 8. A los que llamó, también a estos justificó. O sea que Dios llamó y ese llamamiento es ahí es donde pasa el nuevo nacimiento. Es cuando Dios abre nuestros ojos y nos ilumina la gloria del Evangelio de tal manera que nosotros decimos, creo, recibo la gracia. Porque yo no me puedo salvar. Eso es un don, es una gracia. Porque por gracia soy salvo, es un regalo inmerecido, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Un muerto puede salvarse a sí mismo estando muerto? Un muerto no puede salvarse a sí mismo estando muerto. Como Efesios capítulo 2 dice que Dios en su misericordia, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ese impartimiento de vida, ese impartimiento de abrir los ojos de la muerte a la vida, es algo de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Alguien quiere leer? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Sí, Antonio. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Todo aquel que cree en Jesucristo, es nacido de Dios. Es interesante que la Biblia siempre dice nacido en pasivo. Uno no se nace a sí mismo, sino Dios le hace nacer. O sea, nacido es el que recibe ese nacimiento. Yo no me hago nacer a mí mismo. Bueno, puede ser que en el aspecto humano, sí,
yo fue engendrado por carne, voluntad de varón, voluntad de humana. Pero en el nacimiento que Dios provoca, es algo que produce Dios. Y eso es algo divino, es algo que Dios lo hace. No tiene nada que ver con el nacimiento humano. Por eso, como leyó la hermana Gladys, dice en el versículo 8 que leyó, el viento, no fue Josías, perdón, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Puede ser que ahora la ciencia avanzó y pueden saber algo del viento, pero hasta se equivocan, porque dicen que va a llover acá por la dirección del viento, que la nube se mueve, y hasta en la ciencia de hoy en día que tienen todos esos satélites se equivocan. Pero en esa época se entendía capaz aún más claro, hasta ahora entendemos claro, ¿de dónde será que viene ese viento? No sé de dónde viene. Así es el nacido del Espíritu. Es una obra sobrenatural, una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios que hace nacer al que está muerto. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es interesante que este varón puede ser también hombre, este varón, o marido se puede traducir. Entonces, por ejemplo, la NBI traduce ni voluntad de varón, traduce ni voluntad del esposo, creo que es, del marido. Es interesante porque en esa cultura podría ser, eso es una interpretación de la cultura hebrea, puede ser que el marido tenía mucho que ver en el nacimiento de un hijo. Hoy en día también el varón, pero la mujer también, pero esto es más que eso, es más que eso. No es voluntad del esposo, la esposa, ni de cualquier otro, porque ni se casan algunos, no es voluntad de hombre en cualquier sentido, no tiene nada que ver con los hombres, no es linaje, no es el deseo mío o el deseo de una persona que otro nazca, no es la voluntad de mi propia decisión de mí mismo, el nuevo nacimiento, sino es un nuevo nacimiento producido totalmente por Dios. En 1 de Corintios podemos leer en el capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien quiere leer el versículo 14? 1 Corintios. Capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural, el que está muerto en sus delitos y pecados, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Ve el Evangelio y para él es locura, dice en 1 de Corintios. Es locura, ¿cómo se cree en un Dios que creó todas las cosas? ¿Cómo cree en Jesucristo? Pero para nosotros es sabiduría de Dios y poder de Dios, porque nosotros nacimos de nuevo, porque el Espíritu Santo obró de tal manera en nosotros que decimos, esto es sabiduría increíble, es así, es tal como dice la palabra de Dios. ¿Cómo están ciegos esto y no ven? Y uno inmaduro hasta se enoja. Nada. Bueno, sí. Sí, Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6, ¿alguien quiere leer? 3 al 6. Sí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces, todos los que se pierden, todos los que rechazan, los incrédulos que no creen, rechazan a Cristo, estos están cegados por el Dios de este siglo, que es Satanás, que es su padre. Pero para que ellos vean la luz de la gloria de Cristo en el Evangelio, que es la imagen de Dios, tiene que haber una iluminación espiritual, tiene que haber un nuevo nacimiento. Por eso dice en el versículo 6 que leyó la hermana, dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no tuviéramos una iluminación espiritual en nuestro corazón de lo que es el Evangelio, que la faz de Jesucristo, que es el Evangelio, es la gloria de Dios, donde conocemos a Dios en el Evangelio, en su esencia más grande. Si no tenemos esa iluminación, vamos a vivir siempre cegados. Vamos a vivir siempre en la perdición. Es necesario que Dios obre y abra nuestros ojos. Y Dios utiliza el Evangelio para eso. Cuando uno predica el Evangelio, Dios, por el poder del Espíritu, obra el nuevo nacimiento, y entonces la persona ve, es iluminado y ve la gloria de Cristo en el Evangelio y cree. Eso es una obra sobrenatural, es un nacido por la obra de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Toda la salvación es un don, un regalo de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios que da vida al que está muerto. Incluyendo la fe, es resultado de la gracia de Dios en el nuevo nacimiento. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas obras no es por ninguna obra que nosotros hagamos, no es por nuestro linaje de sangre, no es por nuestra voluntad o el decisionismo de decir yo creo y por mi propia voluntad, sino por la voluntad divina de Dios soberano que controla todas las cosas y va mucho más allá de nuestro entendimiento, y a Él se lleva absolutamente, y a Él sea toda la gloria, Él lleva absolutamente toda la gloria en todo. Entonces, ¿quiénes son los nacidos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los que son nacidos de nuevo, los que son engendrados, como decía Juan, estos son los que creen en Cristo, el Mesías, el ungido, son los nacidos de Dios, y esto aman a sus hermanos. Y ese es un fruto de alguien que es nacido de Dios, que ha sido engendrado de Dios, va a amar a su hermano. Entonces, ¿de dónde viene este nuevo nacimiento? Como hablamos antes, también es en nuestra unión con Cristo, porque de la muerte, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, morimos con Cristo a todo el pecado, el dominio del pecado, la muerte, a todo lo que nos condenaba a la ley, y resucitamos juntamente con Cristo en nueva vida. Este nuevo nacimiento es en nuestra unión con Cristo, en su muerte, en su resurrección y ascensión, en unión con Cristo. Entonces, uno puede decir, sí, pero los ángeles son también nacidos de Dios. De cierta manera, sí, son nacidos de Dios los ángeles, pero no como nosotros, porque nosotros somos
nacidos de Dios, en nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y en esta unión con Cristo no lo tiene nadie. Es un privilegio únicamente a nosotros, seres humanos, a los que estamos unidos con Cristo en su muerte y resurrección. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, pasa otra cosa sobrenatural que recién hablamos y que también lo dice Juan. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos hace nacer de nuevo para que nosotros tengamos la capacidad, tengamos la gracia de Dios divina para ver la gloria de Cristo y recibir a Cristo. Decir: sin Cristo no puedo vivir y estoy condenado. Sin Cristo no tengo nada. Cristo es lo único que me puede salvar y es lo más precioso. Es mi Señor y quiero vivir por Él. Y entonces ahí creemos en su nombre, en el nombre de Cristo, que representa todo lo que es Cristo. Es interesante que todas las falsas religiones rechazan a Cristo. Una corriente de pentecostales, la mayoría en Latinoamérica, utilizan: este es el don del Espíritu, esto es lo que el Espíritu hace. Mientras la Biblia enseña que el trabajo principal del Espíritu es dar gloria a Cristo, iluminarnos para que veamos a Cristo y Cristo a Dios el Padre, y hay una perfecta unidad en eso. Pero ¿saben qué? Dejan de lado lo más importante del Evangelio y van a los dones espectaculares que el Satanás obra para engañar a las personas y quitar los ojos a la única salvación que es Cristo, que nos hace resucitar de los muertos. La Iglesia Católica rechazan a Cristo. La salvación es por obra. Hace esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Hace lo otro y solo así vas a salvarte. Los mormones, lo mismo. Los testigos de Jehová ni creen que Cristo es Dios. Así hay miles de religiones falsas. Y hay, por las dudas, hay pentecostales que sí son creyentes y hay hermanos pentecostales que son creyentes. Y eso es verdad, pero acá en Latinoamérica, aclaro un paréntesis para que no crean que estoy poniendo a todos en la misma moneda. Pero sí, la mayoría en Latinoamérica están por el dinero, están para hacer dones espectaculares y engañar a las personas. Pero como todos podemos recorrer en el año 1517, cuando estaba Martín Lutero, viendo a la Iglesia Católica y viendo cómo el Papa León X, creo, estuvo un plan con sus cardenales para conseguir más recaudación y así construir la Basílica de San Pedro, que hasta ahora existe. Y entonces ahí uno de esos planes, una de esas maneras, es quitarle el dinero hasta los más pobres por medio de las indulgencias, la crucecita, la sal, el agua bendita, y vendían eso para llenar sus bolsillos, construir la Basílica de San Pedro. Eso es lo más clásico del ser humano. Hoy en día hay, entre comillas, iglesias, porque no son iglesias buenas, son iglesias falsas, hacen lo mismo. Y mientras Cristo, cuando vino a la tierra, ni tenía dónde reposar su cabeza. Mientras Cristo dijo que Él vino para sufrir y nos llamó a nosotros para sufrir, como dijo Pedro, que nosotros somos llamados a sufrir. Mientras estas iglesias dicen, hasta el mismo título, pare de sufrir, cuando la Biblia dice que fuimos llamados a sufrir. Hay totalmente incongruencias y atacan al Hijo de Dios, a la doctrina del Evangelio que está centrado en Cristo, porque el Evangelio es Cristo. Y si atacan a Cristo, están atacando al Evangelio, están atacando a toda la Biblia y son falsos. ¿Cómo distinguir entre una religión falsa y una verdadera? ¿Dónde está el Evangelio? Predican acerca de Cristo, la salvación por gracia, no por el linaje de sangre, no por la voluntad de carne o varón, no por obras. Predican el Evangelio verdadero de Cristo. Eso es una de las maneras más fáciles de ver. Digamos, es la lupa, es el filtro para reconocer.
Hay otros filtros. El testimonio, las obras que ellos hacen. Y eso es otro tema. Se pueden leer primera y segunda de Pedro, donde está lleno, o Judas, de características de los falsos maestros. Hasta Cristo dio algunos en el Sermón del Monte. Entonces hay muchas características y hasta capaz que uno falso va a decir, me está describiendo a mí. O ustedes capaz mismos van a decir, mira esto. Dios dejó para que yo, por el Espíritu, me dé cuenta quién es falso y quién no. Quién se quiere aprovechar de las personas y quién en realidad quiere predicar el Evangelio gratis de Cristo. Entonces, Cristo es la verdad, la piedra fundamental. Cristo es la única salvación, creer en su nombre, en todo lo que es Cristo para nosotros. Y para eso Dios tiene que nacernos de vuelta. Si uno cree en Cristo como su único Señor y Salvador, ese es nacido de nuevo. Si uno no cree, ese no ha nacido, sino que está condenado, dice en la Biblia. Y si uno dice, sí, yo creo, mientras su vida muestra testimonio de que no cree por sus obras, realmente está mintiendo. Eso es otro lado de la moneda. Entonces, la salvación que Dios nos da es una obra divina. Y es alguien que cree, que recibe. Como dimos la otra vez, ¿qué es? Alguien que cree es alguien que recibe. No es alguien que dice, yo hago las cosas, yo hago este paso, yo obro, yo hago la escalera para llegar a Dios. No, al contrario, gracia es alguien que recibe con las manos abiertas. Yo recibo, yo creo en lo que hizo Cristo porque yo no me puedo salvar, ni siquiera me puedo hacer absolutamente nada porque Dios es el que hace la salvación. Y entonces ahí creo en Cristo. Y entonces rechazo los frutos de mi incredulidad, de mi vida pasada, por fe en Cristo. Y eso es una obra sobrenatural. Has abierto tus manos en humildad, diciendo, yo no tengo nada para darte, Dios, porque yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo hacer nada, solo puedo recibir tu gracia porque yo soy pecador miserable en mí mismo, solo puedo recibir tu gracia, tu salvación, porque yo no soy nada. Perdóname porque soy pecador. Al contrario de un publicano orgulloso que dice, ay, qué bueno que yo hago esto, qué bueno que yo voy a la iglesia, qué bueno que hago lo otro, y así escala su posición hasta llegar a un patrón que él mismo creó. No, yo soy pecador, nosotros somos pecadores. Lo único que podemos hacer es abrir las manos como un mendigo y decir, Dios, dame de tu riqueza, porque ni aún lo que yo doy es mío y ni nada puedo darte. Solamente puedo recibir, porque tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el Dios dador de toda bendición, y nada bueno viene aparte de ti, porque ¿quién es el dador de todo don perfecto? Y no tiene cambio o mudanza, ni sombra de variación, es Dios. Dios es el dador de todas las cosas. Y si Dios no es el dador de gracia y salvación, entonces Dios nos lleva a la gloria. Si yo doy un minique, un polvo, cualquier cosa, si yo doy solo un paso para mi salvación, o de mi propia voluntad, aún de yo creo en mi propia decisión humana para salvarme, estoy totalmente perdido, porque Dios lleva absolutamente toda la gloria. El ser humano no puede llevar la gloria en absolutamente nada. Entonces, sos como Lázaro. Sos como esa persona que dice a Dios, Dios, en mi pobreza como pecador, quiero recibir tu gracia, porque yo no puedo salvarme a mí mismo, solo puedo recibir tu salvación. Si sos realmente así, si abriste tu mano y decís, Dios, sálvame porque yo soy pecador, porque no puedo salvarme, solo es un don de Dios, yo no puedo ni cambiarme a mí mismo,
Yo no puedo dejar de pecar por mis propias fuerzas. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Solo puedo recibir tu gracia porque yo soy lo peor en mí mismo. Como decía Pablo, yo soy la peor clase de pecador. Solamente puedo recibir la gracia porque fiel es Dios para perdonar todos mis pecados, porque Dios es lleno de gracia. Entonces, a los que quieren, a los que abren sus manos para recibir, la Biblia dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra potestad es exousia, que es el derecho. Es en inglés right. No, digo right porque estaba leyendo eso en inglés. Esa potestad, el derecho. Dios te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. El lugar, hay una ilustración que se escucha siempre por diferentes pastores, porque es una ilustración clásica del presidente de Estados Unidos. No me acuerdo qué presidente era, pero la ilustración es así. Un niño casi bebé estaba caminando, entra a la sala oval lleno de guardaespaldas y nadie le detiene. Camina y se sienta en el regazo del presidente. Y ese es el hijo del presidente. Otros están intentando llegar allá a la Casa Blanca, pero no pueden. Es un privilegio para alguien de esa nación conocer al presidente. Hasta famosos actores se sorprenden cuando ven al presidente y le saludan. Pero el hijo tiene acceso a cualquier momento. El hijo entra caminando y le dice, papá. Y entonces el padre le levanta así, y si es como papá, le tira así, le agarra y juega con el hijo. Entonces, nosotros, por el nuevo nacimiento que Dios nos dio en unión con Cristo, creemos en Cristo y Dios nos da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en unión con Cristo, Dios nos ve con amor tan grande, infinito, que es el mismo amor que le tiene a su Hijo Jesucristo. Cuando Dios le dijo, cuando Cristo estaba en la tierra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para que todos vean en testimonio de que ese era su Hijo, y el Espíritu Santo en forma de paloma posó, y ahí está la imagen de la Trinidad. El Dios, Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Ahí vemos también ahora nosotros en Cristo el amor que tiene Dios el Padre hacia nosotros. Es un amor igual que le tiene Hijo, porque el amor de Dios es perfecto, y ese amor es porque tenemos ahora la justicia de Cristo, porque la vida de Cristo es mi vida y su sangre me cubrió todo, y ahora soy justo perfectamente, y no depende de mis obras, no depende de lo que yo hago, depende de la obra de Dios en la cruz. En Juan capítulo 17, Cristo oró una hermosa oración. En el versículo 24 al 26, ¿alguien puede leer? ¿Cuánto es? Juan capítulo 17, 24 al 26. ¿Leo? ¿Sí? Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, en todo este capítulo vemos algo increíble, y es
que nosotros también somos participantes de la naturaleza divina, como dice Primera de Pedro, creo que es Primera de Pedro, Segunda de Pedro, ¿cierto? 1:4, ahí está. Entonces, tanto es esa unidad que tenemos con Dios, es que el amor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se comunica a nosotros y nosotros entramos como terceros cuartos en la ecuación o segundos, porque Dios es uno también. Y eso va más allá de nuestro entendimiento. Pero dice, para que el amor con que me has amado, o sea, el amor perfecto, que excede todo conocimiento del Dios el Padre, hacia el Hijo, también esté en nosotros, de tal manera que el amor del Padre hacia su Hijo también esté en nosotros, para que amemos a Cristo como Dios el Padre ama al Hijo. El amor divino esté en ellos, en nosotros, y yo en ellos, y Cristo en nosotros. Entonces ahí hay algo increíble, y esta es la unidad. Justo en el versículo 22 digo, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ese amor del Padre hacia su Hijo también es el amor del Padre hacia nosotros, eterno, antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Y es el amor que nosotros está siendo perfeccionado por el Espíritu Santo, y un día vamos a compartir en la eternidad perfectamente, con gozo infinito que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Vamos, para terminar, leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí. ¿Y el 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, amén. Entonces, hermanos, qué amor tan grande, infinito, que ahora somos hijos de Dios. No somos Dios y nunca vamos a ser Dios. No somos Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu Santo, ni Dios el Padre. Pero estamos compartiendo, estamos unidos a Dios. Y un día somos hijos de Dios, y un día vamos a ver mucho más grande el panorama, mucho más grande los privilegios y las bendiciones de ser hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y nuestro proyecto, nuestro camino es ser igual a Cristo. Un día vamos a ser glorificados como Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tienes esta esperanza viva que no depende de ti, depende de la obra divina. Esta seguridad en Cristo. Si tienes esta esperanza, la Biblia dice que estás creciendo. En otras palabras, estás creciendo en santidad, te purificas a ti mismo. Nosotros tenemos una esperanza viva. Leímos la vez pasada en Primera de Pedro y justamente habla de lo mismo, y con esto terminamos. Primera de Pedro capítulo 1, y vamos terminando con esto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4.
¿Alguien quiere leer? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Su grande misericordia, no es su misericordia, dice, sino que dice grande misericordia, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Este renacer es el engendrar, es el nuevo nacimiento, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en nosotros para los cielos. Nosotros pasamos de la muerte a la vida por una esperanza viva. Y eso no depende de nosotros, porque se basa en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ahí dice. Porque morimos y resucitamos con Jesús, juntamente con Cristo. Ahora nosotros nacimos de nuevo. Ahora nosotros creemos en Cristo y tenemos una esperanza viva. Sabemos que vamos a estar con Cristo para siempre y disfrutar como hijos de la presencia del Padre, estar con Cristo para siempre. Y ahora mismo podemos disfrutar también de los derechos de ser hijo de Dios. Ahora podemos orar y entrar en la presencia de Dios el Padre, no importa el momento. Como yo puedo llamar a papá, hola papá, aunque a veces hasta la señal del celular puede estar mal y no puede recibir, pero Dios puede recibir la llamada, la oración a cualquier momento. Y es la relación con Dios, la relación padre-hijo humana, es solo un reflejo, digamos, de la verdadera relación eterna que vamos a tener con Dios el Padre por toda la eternidad para siempre y con Dios. Diríamos que toda relación humana, aún el matrimonio, es un reflejo de la relación de la iglesia con Cristo. Y así, la relación de amigo también, podríamos decir. Pero somos hijos de Dios y es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. El presidente todavía es chico, comparado al Dios creador y sustentador de todas las cosas. El sustentador de toda la creación que da vida a todos los seres humanos, que controla todo el universo y va mucho más allá de nuestro entendimiento. Ese es nuestro Padre, mucho más que el presidente, mucho más que una persona famosa, es Dios mismo. Y muchos buscan la aprobación del Padre. Pero saben, la verdadera aprobación que tenemos que buscar es la aprobación de Dios. Y esa únicamente la tenemos por gracia. La tenemos por amor inmerecido. La tenemos por lo que Cristo ha hecho. En realidad no tenemos que buscar esa aprobación. En realidad si somos hijos de Dios ya la tenemos. Y no tenemos que buscar esa aprobación por obras, sino que disfrutar de esa relación y vivir en esa comunión, disfrutando de esa comunión, no rechazando todos los días la gracia de Dios que ya tenemos, sino recibiendo y decir a Dios: Dios, gracias porque soy hijo de Dios, gracias porque me das la gran bendición de este derecho que no merezco, que es únicamente por gracia. Dame la gracia de seguir aprovechando y creciendo en esta relación de amor, creciendo en el entendimiento de la grandeza de Cristo, la grandeza del amor de Dios, y predicando a otros para que reciban por fe, pero siempre teniendo en cuenta que es necesario el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿somos de los que rechazamos a Cristo o somos los que aceptamos, recibimos por fe a Cristo? Si somos los que aceptamos por fe a Cristo, realmente somos nacidos de Dios. Realmente somos renacidos, engendrados. Pero si uno no cree en Cristo, ese no es nacido de Dios. Entonces, que Dios nos dé la gracia, entendimiento, para que entendamos aún más los privilegios de ser un hijo de Dios, los privilegios de ser amado perfectamente por Dios. El mundo nos puede aborrecer. Puede ser que las personas, aún familiares que antes nos amaban,
de repente porque creímos en Cristo nos aborrecen. Puede ser que hasta como a Cristo le crucificaron, que a un creyente le vaya mal y vaya a la cárcel y muera, como muchos creyentes. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿qué mayor aprobación más grande que el Creador del universo que te ama? Esa es la aprobación más grande, el privilegio más grande que cualquier ser humano podría desear. Es el regalo divino, es Cristo mismo, es esta relación que tenemos con Dios y vamos a disfrutar por toda la eternidad. Padre Celestial, gracias por este privilegio tan grande que va más allá de nuestro entendimiento. Y Pablo lo sabía muy bien. Pedro, primera de Pedro y Juan sabían muy bien. Y justamente Juan decía que quería que disfrutemos de esta comunión con el Padre, con Dios, para que nuestro gozo sea cumplido, dijo en primera de Juan, y también dice en el Evangelio de Juan, que esta verdad no sea algo externo a nuestro corazón, sino que entre más profundo, aún más profundo en nuestro corazón, que produzca gozo, produzca asombro, humildad, produzca todo lo santo, de tal manera que esta esperanza nos purifica como Cristo es puro. Qué gran privilegio, qué gran amor en que nos hiciste hijos tuyos. Danos entendimiento aún más de esta verdad y que vivamos entendiendo, que vivamos conociendo, que vivamos teniendo esta identidad apropiándonos de como hijos amados, hijos de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.